CorTV, Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. ¿Listos para entrar al mundo detrás de una película? Entonces quédate a la primera emisión de Claqueta. Aquí hablaremos del trabajo de las y los directores oaxaqueños. Acompáñennos. Porque Claqueta ¡ya comienza! En pantalla. En esta primera emisión de Claqueta hablaremos del cortometraje La Soledad, de la directora María Conchita Díaz. María Conchita Díaz es una directora zapoteca, egresada del Centro de Capacitación Cinematográfica. A pesar de que es bastante joven, ella tiene más de 15 años de experiencia en cine, producción y docencia. Su trabajo explora identidad, territorio y experiencias de mujeres con una mirada íntima y sumamente política. Y yo creo que los temas que está nombrando Alex son súper importantes cuando queremos acercarnos a su obra, porque ella es una mujer muy valiente, es una mujer que trabaja con emociones y que lo hace a partir del cine. Pero también algo muy especial es que se ha atrevido a hablar de las historias de las familias. Y que justamente es de lo que nos habla su cortometraje La Soledad. Un cortometraje que narra la historia de dos hermanas que después de muchísimo tiempo se tienen que ver nuevamente y que pues bueno, ya se imaginarán el conflicto. Es un conflicto tremendo el no estar cerca de alguien a quien amas tanto y que por algún problema en el pasado te ves obligado a tener cierta distancia, incluso a vivir en aislamiento. Y a mí me gustaría preguntarte algo, Alex. ¿Qué sentiste cuando viste este cortometraje? ¿A ti te gustó? Fíjate que algo que me llamó muchísimo la atención es que en un inicio, cuando lo empecé a ver, tuve esta sensación de va a pasar algo muy maravilloso. Como esas películas que sientes como de Walt Disney que te pintan un mundo súper bonito, ¿no? Que de repente es una manera en la cual te va como enganchando con los colores de antaño. Este México, ¿no? Que de repente los directores, pues nos encanta hablar, ¿no? Así como de ese antes. Pero poco a poco la trama va tomando una forma que es como una especie de escultura. ¿No la sentiste tú? A mí me pareció, sí, que se hizo de forma bastante artesanal. Y esto lo quiero decir no como un contraste entre el cine tiene que ser elevado o no tiene que ser elevado, sino que simplemente se nota que hubo manos trabajándolo, que hubo alguien consciente todo el tiempo de lo que nos estaba representando. Y esta persona fue María Conchita y todo su crew. Bueno, y que además tú como escritora, por supuesto que sabes muy bien lo que es y lo difícil que es tener un guión bien trabajado. Y justamente algo que me llamó también muchísimo la atención fue la manera en la construcción de los personajes que poco a poco a través de la cinematografía también nos fueron contando mucho su historia. Es decir, tenía momentos íntimos, unos close-ups de manos, de piernas, de repente ahí de algunos animalillos que se escabullían, y creo que me pareció muy interesante eso, como ver la manera en la que la directora se fijó en estos detalles tan íntimos que muy pocas veces las vemos en las pantallas comerciales. A mí esto me emociona muchísimo porque si hacemos una pequeña pausa y decimos La Soledad, sabemos como espectadores que vamos a enfrentarnos a un relato que a lo mejor se pone un poco con nuestro pasado, con nuestra memoria, con las formas que dejamos algunos temas abiertos. Y a mí me ha sucedido, Alex. Y es que ¿quién ha estado en medio de un conflicto familiar por una pertenencia o por una casa? Fíjate que yo siento que en lo particular, algo que sí nos transmitió mucho María Conchita fue mucho lo que tú dices un poquito detrás de cámaras, la parte de su intimidad. Cómo también transmite mucho quién es ella. Todo lo que comenta mucho en las entrevistas que de repente uno ve, ¿no? De ella. Ella habla mucho de la importancia de crear desde lo íntimo, de crear desde su verdad. No solamente las historias que todo el mundo quiere ver, que vemos muchas veces en cine, sino también desde una comunidad, desde sus raíces, desde cómo ella sale de una comunidad y de repente se enfrenta a un mundo completamente nuevo y se da cuenta que las cosmovisiones también cambian, ¿no? Pues todo lo que estás diciendo a mí me hace sentido, incluso me emociona, porque creo que en el cine nos tenemos que preguntar muchas veces,
quién hizo y quién nos está contando la historia que tenemos enfrente. Y en este caso estamos hablando de una mujer oaxaqueña, joven, que se atreve a observar la vejez, pero desde un lugar bastante digno, ¿no te parece? Yo creo que le diste perfectamente a clavo. Realmente nos habló de un tema que muy pocas veces también nos animamos como directores a explorar, que es el tema de la vejez. Entrarle ese tema de lleno, decir, bueno, que en algún momento todos vamos a llegar a eso, cómo es, cómo lo ve, pero sinceramente siento que fue como una manera en la cual ella abordó, ¿no? Y fue como bordando poco a poco esta forma de decir, así es como yo la veo, la percibo, seguramente me imagino, basado en experiencias de ella, de su familia, de lo que ha visto, ¿no? Inclusive quizás tenga una relación con su hermana que dijo, así seremos de viejitas, no lo sé. Pues es que es un retrato muy hermoso porque estamos hablando de alguien, y cuando digo alguien también es plural, estamos hablando de una directora, de un fotógrafo, de un sonidista, de un iluminador, incluso del ingeniero musical que dijeron vamos a enfrentarnos a dos personajes femeninos, fuertes, muy distintos entre ellos y lo vamos a representar en la imagen y esta construcción audiovisual es hermosísima. Yo me acuerdo de un momento, Alex, y no quiero extenderme demasiado, pero es que me emocionó mucho, en que tenemos en la cámara, por ejemplo, a las dos personas, Aurelia y Antonia, que son opuestas completamente. ¿Tú te acuerdas cómo son físicamente? Yo me acuerdo de unas señoras, ¿no? De una tercera edad, la verdad, lo que sea cada quien. Pues muchas arrugas, ¿no? Chaparritas, una más alta que la otra, un cabello quizá como pues ya por los años, ¿no? Ya a uno le salen canas, ¿no? Eso realmente me acuerdo muchísimo de ellas y sobre todo creo que no sé si es a lo que vas, pero sí sentí que la actuación, no sé si es a lo que te refieres, Sí. pero al menos yo sentía que la manera en la que las actrices finalmente crearon, ¿no? Desde adentro estos personajes, no sé qué tanto se encontraron ellas mismas en eso, pero sí definitivamente sentía que por momentos era como de, no, ni siquiera te voy a cuestionar que no eres ese personaje. Es más, yo tenía la pantalla aquí y decía, es que cómo lo hicieron, cómo crearon, cómo generaron ese personaje y dijeron, bueno, yo soy Aurelia, ¿no? Yo soy Antonia, ¿no? Sí. Y que decían esta forma de realmente esta relación de intimar, ¿no? Sí, y yo no sé si hubo un trabajo más como de tratamiento documental, porque sí, lo que dices me hace mucho sentido. Hubo muchos momentos en los que yo sentí que estaba viendo a una persona en la vida real, es decir, a dos hermanas de edad muy avanzada que están conflictuadas la una con la otra y que además se ven obligadas a vivir juntas. ¡Qué dilema! Y aparte hay unos encuadres en los que este dilema también se traduce. Por ejemplo, el que te quería preguntar hace un ratito, a mí me pareció hermosísimo porque tenemos en una sola toma a la persona de Antonia que tiene el cabello negro, que es de apariencia más relajada, que además tiene una actitud bastante como de infancia porque hay un problema mental que ella está atravesando. Y tenemos por el otro lado a Aurelia, que es una mujer bastante seria, que tiene el cabello cano y en una sola imagen las tenemos en contraste hasta como que pareciera algo plástico, como una pintura. Yo creo que ese momento a mí me dijo, estoy frente a dos personalidades completamente distintas y que van a adentrarse en ese viaje de conocerse y de aceptarse. Y que además yo siento en lo particular que tú eres más Team Aurelia, la verdad. Yo siento que tú sí le has echado muchísimo los kilos a Aurelia, lo cual me parece maravilloso, pero sí siento que también hay una parte que no hemos hablado mucho y que a veces quizá muchos directores no le ponemos tanta atención sino hasta que llegamos a, y es la parte del diseño de arte. Cómo cada lámpara, cómo cada una de las habitaciones, inclusive el bosque, ¿no? Tampoco les quiero contar mucho, aunque realmente me muero de ganas. Realmente nos narra mucho, pues una historia, ¿no? No solamente con lo que dicen los personajes, sino también muchísimo de cómo fue este diseño, ¿no? No sé qué pensaste tú, pero a mí en lo particular se me hizo como algo muy rescatable. Pues es que creo que visitar el tema del arte nos sirve mucho para ir cerrando un poquito nuestros comentarios sobre este cortometraje, que la verdad nos gustaría hablar muchísimo, pero estamos frente a muchas selecciones cuidadosamente hechas y no es fortuito que en muchos de los encuadres tengamos en un escenario a nuestros personajes solos, en tomas abiertas, pero que los acompañemos en este viaje. A mí eso me pareció un mensaje precioso. La soledad no siempre tiene que significar aislamiento, puede ser también quizás independencia. Porque algo que me pareció fundamental para transmitir este mensaje que dices de la soledad fue como la manera en la que también ocupó los sonidos para transmitirnos lo que es la soledad. Sonidos del bosque, sonidos donde realmente pareciese que no había nada, ¿no? Pero realmente había muchísimos sonidos, ¿no? Y también abona mucho a los momentos íntimos justamente de nuestros personajes. Bien dicen muchos autores y escritores que el silencio también cuenta.
Pero bueno, en fin, la verdad es que yo siento que este cortometraje específicamente llegó a tantos lugares y a tantos premios justamente por mucho de los valores que estamos justamente resaltando y que realmente si tienen la oportunidad, por favor, véanlo allá en casita, por favor. En el cortometraje La Soledad, María Conchita nos muestra escenarios naturales con alma y con muchísima belleza. Escenarios que conectan a Oaxaca con todo el mundo. Como lo hizo la mirada de la directora estadounidense Di Hua, quien realizó en nuestro estado la filmación de su ópera prima. Estamos hablando justamente de Reckless Spirits, un film multibilingüe y multicultural. Y tenemos mucha suerte porque en Claqueta, parte del equipo de producción de esta cinta platicó con nosotros. Estamos ahora en una locación en Tinoco y Palacios. Estamos grabando un largometraje, se llama Reckless Spirits o Espíritus Imprudentes. Es sobre dos mejores amigas y una secta mala quiere separarlos, pero su amistad triunfa con la ayuda de sus ancestros y sus amigos. Soy la directora y productora de esta película hace como 10 años. Soy productora. Hemos estado trabajando con el director por casi 2 años de pre-production para planear todo de este rodaje. En principio estábamos pensando en filmar en Estados Unidos, en Washington. Y luego pensábamos en grabarlo en la Ciudad de México, pero al final es la actitud de la gente en Oaxaca que es más parecido que lo que estamos acostumbrados en los Estados Unidos donde vivimos. Y ahora estamos aquí mismo haciéndolo, dándolo vida. Ha sido un largo como viaje de venir aquí a Oaxaca para grabar y aquí estamos. Pues estamos trabajando con unos productores aquí oaxaqueños que nos han hecho todo, de verdad, han conseguido gente espectacular para trabajar en este rodaje. La película tiene inglés, español, náhuatl, zapoteco y coreano. Y es muy multicultural y multilingüe. Y con nuestro equipo es como todos hablan un poquito de inglés o un poquito de español y es una mezcla muy bonita y estamos aprendiendo mucho de las diferencias culturales entre producciones de acá y los Estados Unidos en general y también de México, porque tenemos gente de la Ciudad de México, aunque la mayoría vengan de Oaxaca. Y estamos súper felices de lo que estamos haciendo aquí en Oaxaca con este film. Estamos aprendiendo a hacer el cine en otra manera de que hacemos ahí en Estados Unidos. Es un estilo diferente y se me hace que aquí trabajar con equipo de aquí es súper. Para mí la cosa importante de filmación es colaboración, porque sí tengo algunas ideas como directora, pero no sé todo. Sé algunas cosas de cámara, algunas cosas de arte, pero es todo el equipo que trabajan juntos para que tengamos algo con mucho éxito. Esperemos. Rompiendo el hielo. Esperaré a que Reckless Spirits se estrene en las salas de las pantallas mexicanas. Sí, va a ser genial ver cómo una producción internacional muestra locaciones 100% oaxaqueñas. Como los escenarios que mostró la directora María Conchita Díaz en el cortometraje La Soledad. A quien, por cierto, le damos la bienvenida a Claqueta. Hola, muchas gracias. Un gusto estar aquí. Gracias, María Conchita. María, ¿qué te parece si en esta ocasión hacemos una dinámica que nos encanta aquí en Claqueta? Te vamos a dar una palabra y justamente para romper el hielo nos tienes que decir qué es lo primero que se viene a tu mente. Ok. ¿Estás lista? Pues vamos. Comenzamos con casa, Ok. Madre.
Árbol. Vida, Gatos. familia, Historias. infancia, Cine. vida. ¿Tú crees que María Conchita le puso mucha vida a esta película de la soledad? Sí, claro que sí. Está llena como de muchos recuerdos, muchas historias, de familia, de todo un poco. Antes de que hablemos sobre este cortometraje que nos emocionó muchísimo, ¿podemos empezar conociendo quién es María Conchita? Soy una mujer oaxaqueña. Soy hija de María y Antonio. Mis abuelas son María y Conchita. Tengo sus nombres. Entonces siento que soy como pues toda esta familia, ¿no? Que me rodea. Y que justamente tú sientes que fue de ahí donde creaste este cortometraje, porque pareciese una parte muy íntima, muy, pues digo, lo has dicho en entrevistas, o sea, como que lo bordas mucho desde tu vivencia, ¿no? Sí, pues yo creo que al final como cineastas reflejamos mucho de lo que somos, ¿no? De quiénes somos. Y ya viene como esa carga emocional, familiar. Y esta historia en particular es muy personal para mí, ¿no? Creo que de hecho es la historia más personal. Entonces tiene que ver mucho con mi familia, con mis abuelas particularmente. ¿Y tú sientes que el tema de la familia, que es algo bastante íntimo, se puede trabajar más a partir de las emociones? ¿Cómo es este proceso en el cine? Sí, es un proceso muy emocional porque justamente el cine pues es un arte del que no te puedes esconder, ¿no? O sea, pues hacer cine significa que te vas a ver como en una pantalla enorme y todos van a ver eso de ti, eso que quieres hablar de ti, ¿no? Entonces es un proceso particularmente, a mí me parece muy emocional. Fíjate que cuando escribí la historia, sí lo hice desde lo personal, desde lo emocional, de qué me estaba afectando en ese momento. Y de ahí realmente no pensé mucho en... Como era un cortometraje estudiantil, en ese momento no pensé tanto en las audiencias, ¿no? O sea, me dediqué a escribir y luego ya en algún punto me di cuenta que la gente se identificaba mucho con la historia, porque pues es una historia que creo que pasa en muchas familias, ¿no? Pero ya fue hasta que lo realicé cuando me di cuenta de que, claro, son temas que a todos nos ha tocado vivir de alguna u otra manera, ¿no? Oye, y justamente te quería preguntar, ¿hubo como algún momento como muy inesperado del rodaje, haciendo como la parte del cortometraje, o sea, algo que te haya como memorable? Creo que en general filmarlo fue difícil, fue complicado, porque nosotros filmamos hasta La Soledad, que es una ranchería que está rumbo a Xochila, 4 Venados. Y en ese entonces no estaba tan comunicada como está ahora, porque ahorita ya hay carretera, por ejemplo, ¿no? Pero en ese momento llegar hasta allá implicaba como una logística distinta. Entonces fue muy complejo si, por ejemplo, se nos acababa la comida, había que bajar a conseguir la comida, la gasolina, como un montón de imprevistos que no prevés justo hasta que ya los tienes encima, ¿no? Claro. Y claro, uno va aprendiendo como en el camino cómo filmar o qué prever o qué podrías haber cambiado o mejorado. O no sé, a lo mejor con este tema de la alimentación, ¿no? A lo mejor nos llevábamos otro tipo de cosas. Son aprendizajes. Bueno, Conchita, no quiero interrumpir este flujo de ideas, pero yo sé que fuiste muy consciente y muy generosa con nuestra producción y nos regalaste algunas imágenes detrás de cámaras. Y aprovechando que estamos hablando sobre el rodaje, vamos a ver lo que sucedió detrás del material La Soledad. Detrás de cámaras. Action.
Detrás de cada escena también hay caos, desvelo y muchísimo trabajo. ¿Cuáles crees que fueron las emociones que viste con tu equipo en el último claquetazo? Fue como mucho alivio, ¿no? Y mucha gratitud también, porque justamente cuando filmamos esta película, la filmamos bueno, me ayudó mucho mi familia, ¿no? Por ejemplo. Entonces, fue como un momento de mucha gratitud, de mucha alivio, porque como les decía, fue un rodaje súper pesado. Entonces, ya llevábamos como un desgaste físico y emocional. Aunque no fueron muchos días de rodaje, pero creo que tiene que ver con la dinámica de cómo se fue dando, ¿no? El espacio, que estuviéramos tan lejos, con tanto frío, con hambre, con horarios un poco agotadores. Entonces terminar, pues fue mucho agradecimiento. Según me acuerdo, en ese momento pues sentimos mucha gratitud y alegría, ¿no? Y como directora, ¿cómo lidias con estas emociones y con todas las preocupaciones tanto de tu equipo como me imagino que también trabajar con actrices de edad avanzada no es tan fácil? ¿Cuál fue tu dirección? ¿Cuál fue tu dinámica? Sí, es bien complejo. Creo que uno tiene que aprender en el camino a soltar ciertas cosas para no dejarte como invadir por emociones que tú no puedes controlar, ¿no? Y lo interesante de trabajar en cine, pues es que trabajas con otras almas y otras personas y otras formas de ser y ver la vida. Y todas esas personas influyen en la película, ¿no? De alguna manera creo que una tiene que aprender a agarrar lo bueno y dejar ir como lo que no puedes controlar. Y como dices, ¿no? Trabajar con actrices mayores de edad es complejo, porque para empezar los tiempos son distintos, ¿no? Se aprende mucho de eso porque aprendes a ser más asertiva. Eso me dio como más concentración. Siempre tenía que hablar como muy en alto. Por ejemplo, a mí me daba mucha pena hablar frente al equipo gritando, ¿no? Pero... Y de repente, así de grito. Sí. Justo porque a lo mejor ellas no escuchaban tan claramente mis indicaciones y yo no gritaba. Entonces, para mí fue como rara adaptarme a eso, ¿no? Porque en general yo hablo como de manera muy tranquila, como muy... Y la situación, obviamente la energía cambia, ¿no? En el set, cuando trabajas con personas mayores, todos creo que tenemos que estar más concentrados porque hay que respetar el horario de descanso y todo ese tipo de condiciones a los que yo no me había enfrentado, ¿no? ¡Wow! ¡Qué reto tan grande! Y que muchas veces yo siento que sí lo transmites, porque además te ha dejado pues premios, ha estado en muchísimos lados. Platícanos un poco también de esta parte súper importante que es pues la difusión del corto, a dónde llegó. Sí, creo que afortunadamente ha tenido un buen recorrido que esperamos que siga ese camino. Sobre todo aquí en Oaxaca, ¿no? Que empiece como a verse, porque pues se hizo aquí en Oaxaca y es una historia que nació desde aquí, ¿no? Y afortunadamente, como en algún momento decíamos, el tema de los adultos mayores y el tema de la salud mental, creo que es algo que ha sido muy común en muchas culturas y en muchos países y en muchos espacios, que como me parece que es hasta un tema tabú, ¿no? De repente, hablar de esos temas. Y nos dimos cuenta que cuando el cortometraje llegó como a tantos festivales y como afortunadamente obtuvo varios reconocimientos, muchas personas se nos acercaban y nos decían que a mi abuelita también le pasó eso, o estamos viviendo como la misma situación en mi familia, como por este conflicto entre familias por bienes materiales, porque el cortometraje va un poco de eso, ¿no? Y justamente nos dimos cuenta que es un tema muy universal. Desde los ojos que tienes como directora, ¿cómo se vive la soledad? Creo que la soledad tiene como muchos matices, ¿no? Y también depende como mucho desde dónde la mires, desde la cultura, bla, bla, bla. En este caso, pues la soledad retomamos ese nombre por el espacio, porque la ranchería literalmente se llama La Soledad. Pero a nivel personal, creo que los personajes sí
atraviesan un proceso de soledad y que muchas veces no es una soledad negativa, es una soledad que tiene que ver con la reconciliación, primero de nosotros con la palabra y con el término, y luego al reconciliarnos con nosotros mismos nos reconciliamos con los nuestros, ¿no? Con nuestras familias, en este caso entre hermanas. Y la soledad más bien es como un espacio donde habitas desde... Sí, o sea, la soledad es un espacio que habitas desde el amor, desde el perdón, ajá. Tiene que ver con una cuestión mucho más de reconciliación para mí, ¿no? Y bueno, la idea era plasmarlo de esa manera en la película. ¿Dónde la podemos ver? ¿En qué plataformas? ¿En qué redes sociales? Platícanos un poquito de eso, por favor, porque hay que seguirte. Sí, pues justamente apenas La Soledad va a empezar como su camino de distribución y de difusión, que esperamos que se pueda ver en muchos lugares aquí en Oaxaca, porque pues es la idea, ¿no? Que se vea en el lugar donde se hizo y donde se creó y donde nació. Pues los invitaría a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Ixmati Casa Productora. Ixmati se escribe I-X-M-A-T-I. Ixmati. Significa compartir el conocimiento. María, te agradecemos con el corazón que hayas estado aquí y también tenemos una sorpresa porque en Claqueta queremos invitarles a ver el cortometraje La Soledad de tu autoría este domingo en punto de las 12:30 del día por la señal de la Cor TV. Impulsemos el talento oaxaqueño cinematográfico de las y los directores. ¿Qué te pareció entonces cuando lo viste como... Tráiler. Me llamo Antonia. ¿Y tú quién eres? Alex, yo me quedo muy emocionada y muy conmovida porque pudimos platicar de La Soledad, que es un cortometraje cargado de sentimientos, de revelaciones, incluso de palabras tan fuertes como es el perdón. Y que siento que justamente platicando con la directora, no sé si lo notaste, nos dio como una sensación más allá de lo que es el cortometraje. No era simplemente como este tema visual, sino saber que hay mucho más profundidad de la que a veces quizá apreciamos, no solamente en las pantallas. Siento que eso definitivamente le da un toque muy particular a este cortometraje y por supuesto al trabajo de María. Y estamos muy emocionados de que esto siga sucediendo en Claqueta. Si tú quieres contactarnos, síguenos en las redes sociales oficiales de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión. Te están apareciendo ahora mismo en pantalla. Recuerden que Claqueta es un espacio donde hablamos del trabajo audiovisual de las y los directores oaxaqueños. Te esperamos todos los miércoles a las 19:30 horas por la señal de la Cor TV. ¿A quién? ¡Claqueta!